Buenos días, buenas tardes, buenas noches y muy bienvenidos a nuestro curso del Evangelio de Marcos, que en esta ocasión está basado en Marcos 17, 17 al 52. Lo primero que vamos a ver es el versículo clave, que se encuentra en el capítulo 10, versículo 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y la verdad central de lo que vamos a aprender en esta ocasión es lo que Jesús hizo durante su vida y su muerte misma en la cruz, demuestran que vino a darse en servicio completo a la humanidad. Bien, ¿qué vamos a aprender en esta ocasión? Dos cosas. El alumno obtendrá su conocimiento de la vida y la muerte de Cristo como una muestra de servicio a la humanidad y su actitud de consagración al servicio a los necesitados en el nombre de Cristo. Eso es lo que vamos a obtener en esta clase. Y esta clase está dividida en tres partes. La primera es Jesús anuncia su muerte y victoria, Marcos 10 del 32 al 34. Un concepto equivocado del reino, Marcos 10 del 35 al 40. El sentido del servicio en el reino, Marcos 10, 41 al 45. Esto sería en estas tres partes. Entonces vamos a entrar en materia en la primera parte, que es Jesús anuncia su muerte y victoria, del 32 al 34 del capítulo 10 de Marcos. Bien, el texto bíblico dice: iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba adelante y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que habían de acontecer. He aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán, mas el tercer día resucitará. Bien, vamos a analizar el texto bíblico. ¿Qué emoción demostraron los discípulos cuando subían a Jerusalén? En Marcos 10, 32, 34 nos dice que iban asombrados y tenían miedo. Estos dos sentimientos eran los preponderantes en ese momento. ¿Y qué hizo Jesús? Los tomó aparte y les empezó a explicar. Una de las cosas que más, a muchos nos afecta mucho es el desconocimiento, el no entender las cosas. Y en el caso de los discípulos parece que Jesucristo quería evitarles que estuviesen confundidos. De todas maneras se confundieron, pero no por las explicaciones de Jesús, sino por sus propias ideas. ¿Qué hay de característico respecto a nuestro Señor que les adelantara a los apóstoles lo que habría de suceder? Les estaba profetizando como en su carácter de profeta, pero también estaba teniendo cuidado de ellos para que no tuvieran estas confusiones tan graves, tan complicadas que a veces nos pasan a nosotros. Bien, vamos a ver cuál era el objeto o la razón de la equivocación. Es un concepto equivocado del reino. ¿Cuál es este concepto equivocado del reino? Está basado justamente en el 35 al 40. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Y él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo, o de ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Bien, vamos a analizar un poquito el concepto que tienen ellos. ¿Qué actitud demostraron Jacobo y Juan en su petición al Señor? Bueno, aquí vamos a explicar dos cosas. En la Biblia se muestran dos aspectos, ya lo vemos en este tiempo, del Mesías, de Jesús. En su primera venida viene como el Mesías sufriente, vino a morir. En su segunda venida vendrá para gobernar, pero ellos habían confundido las cosas. No es que ellos fueran tontos, no, simplemente son dos aspectos que en ese momento no quedaban claros de las características del Mesías. A veces también nos confundimos nosotros, aunque tengamos más conocimiento. Ellos pensaban que Jesús iba a gobernar en ese momento en la tierra y ellos querían tener la mayor influencia posible.
La persona de más confianza, el funcionario de más confianza de cualquier rey estaba justamente a su derecha. Y el de la izquierda pues era el siguiente en importancia. Entonces lo que ellos estaban pidiendo era un favor político. Querían ellos tener el más alto cargo en el gobierno del Señor Jesucristo. Esto es lo que estaban pidiendo. ¿Qué factores podrían llevar a una creyente a pensar que merece una posición privilegiada más allá de la revelada por Dios? Bueno, un entendimiento equivocado del reino. Esto es lo que nos lleva a entender mal las cosas. Jesucristo es un gobernante, pero Él tiene un gobierno diferente a los demás. En este mundo hay una meritocracia, o por lo menos una especie de nepotismo, en el cual nosotros necesitamos amigos, influencias, para poder acceder a las áreas de poder. En el caso de Jesucristo no es así. En el reino de Jesús es el que más sirve, el que más alto llega, no el que más se aprovecha de sus conocimientos, de su capacidad o de su influencia. Eso es completamente diferente para cada uno de nosotros. Bueno, vamos a la siguiente. ¿Qué está implícito en las palabras del Señor para quien está preparado? Miren, si nosotros vamos a analizar ahí en Apocalipsis, vemos que en la sala del trono, en varios capítulos de Apocalipsis, vemos que hay un trono y no hay nadie cercano a él, excepto los 4 seres vivientes, y los humanos más cercanos a Jesús son estos 24 ancianos que están en sus propios tronos y que echan sus coronas delante de Jesucristo. Entonces no hay nadie a su derecha y no hay nadie a su izquierda. Entonces no está preparado para que un hombre esté en esa posición, y ellos estaban pidiendo algo que no sabían, que no entendían. Vamos a la siguiente. El sentido del servicio en el reino de Dios. Esto está basado en el 41 al 45. Cuando lo oyeron los 10 comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan, mas Jesús llamándolos les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Bueno, ¿qué razones pudieran tener los apóstoles para molestarse contra Jacobo y Juan? Bueno, yo creo que lo que aquí en México llamamos madruguete, que les ganaron ellos dos la idea a los otros 10 de pedir justamente la influencia política mayor. Ellos se enojaron porque no se les ocurrió, y se enojaron porque vieron que ellos pensaban que eran mejores que los otros 10, y por eso estaban pidiendo este favor. Entonces, esas razones pensamos que son las que pudieron haber guiado su enojo. ¿Cómo se resume la enseñanza de Jesús? En que no funciona así. Funciona en que el más grande es el que sirve más, no es el que tiene más poder o autoridad, sino el que sirve más. Sirviendo nos dan autoridad. ¿Cómo se aplica esa enseñanza en la actualidad? En que nosotros no debemos de seguir los pasos del mundo y hacer lo que Jesucristo nos diga que nosotros hagamos. Entonces, entre más sirvamos, más grandes somos. No a nuestros ojos, sino a los ojos de Dios. Bien, vamos a tomar algunas aplicaciones. El camino a la gloria y utilidad en el reino suele pasar por pruebas, sufrimiento y aún la muerte. Es contrario al evangelio actual, que pues nos dice que nosotros somos los importantes, sino Dios. No, el evangelio no está basado en el hombre. El evangelio está basado en Dios. Y no se trata de mi felicidad, no se trata de mi riqueza, no se trata de mi prosperidad. Se trata de lo que Dios desea, que puede incluir prosperidad, salud, victoria, sí, pero también prueba, sufrimiento y muerte. O sea, no vamos a tomar solamente un aspecto del evangelio, es completo. Es una gran mentira premeditada el hecho de que muchas sectas pseudocristianas anuncian caminos fáciles para aspirar a la vida eterna. No es fácil. A Jesucristo le costó la vida. ¿Y por qué no me va a costar a mí algo parecido? Bien, la grandeza en el reino de Dios es grandeza en el servicio. El que más sirve es el más grande. El ejemplo de Jesús es nuestro ejemplo. Si hay oportunidades sin fin para que una persona llegue a ser grande, desde luego que sí, pero
es por su servicio. Esas oportunidades, sin embargo, siempre se darán en el ámbito de una vida de servicio. Si tú sirves, es entonces donde tú creces. Si no sirves, pues lo que no sirve se echa a la basura. Bien, lo que mueve al hombre a la indignación revela su carácter. La indignación de los discípulos por la postura de Santiago y Juan revela que ellos entendían la posición de siervo, pero que no estaban dispuestos a asumirla. Entonces, tú quieres asumirla, tú eres grande. No quieres asumirla, no eres grande. Hay que tener cuidado con nuestras pretensiones. Cuando Jesús les preguntó a Santiago y a Juan ¿qué queréis que os haga por vosotros?, ellos se apresuraron a responder sin reflexionar en la naturaleza y las consecuencias de su petición. El caso de Salomón fue lo opuesto ante la oferta de Dios. Entonces, si nosotros pensamos que podemos hacer exactamente lo que Jesús hacía, pues hay una diferencia. Él es Dios, nosotros no. Desde luego que Él nos bendice con su presencia y usa a sus siervos, pero el poder proviene de Él, no proviene de nosotros. Es de Él. Nosotros hacemos en el nombre de Jesús, pero no hacemos en mi propio nombre. Así funciona. Y ya para terminar, te invito a que nos sigas apoyando. Ora por nosotros. Permítenos compartir contigo más y más de estos videos. Síguenos en nuestras redes sociales. Apóyanos según tus fuerzas. Y bueno, te espero en la siguiente. Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima.